buenas tardes, hermanos. Es un gusto estar nuevamente en sintonía con todos ustedes, y el motivo que nos hace estar nuevamente aquí convocados es que es el Día del Señor. Y como cada jueves, yo quiero invitarte a que te pongas de pie, llames a tu familia, a tus hijos, tu esposa, para que adoremos a nuestro Dios. Hoy es su día y Él merece toda nuestra adoración. Amén. Y motivos nos sobran para adorar al Señor, pero hay uno que es principal y que no debemos olvidar. Día a día debemos recordar el precioso regalo que Jesús nos dio en la cruz del Calvario, que es que entregó su vida por nosotros, y en respuesta a eso nosotros también le adoramos y vivimos una vida de adoración y de alabanza constante para Él. Amén. Que esa presencia, que ese mover del Espíritu Santo se manifieste en tu vida. Concéntrate en adorar al Señor. Pónganse de pie y vamos a rendir a Dios este tiempo. Amado Jesús, gracias por tu presencia en nuestras vidas, porque yo sé que tú deseas este encuentro con nosotros y te deleitas con la alabanza y la adoración que brota de nuestros corazones, corazones de agradecimiento, porque tú has sido bueno con nosotros. Eres digno, Señor, y que todo nuestro ser bendiga tu santo nombre. Santo, santo eres tú, Jesús. Nuestro Dios es digno de suprema alabanza. Levanten sus manos, levanten su voz a Él. Que viniera
levantamos su nombre, levantamos su adoración, su alabanza hasta su trono. Porque Él es digno, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos con tus palmas. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna.
cantemos por siempre. Dile a tu familia, cantemos por siempre que Él es fiel. Amén. Con toda nuestra vida, adorémosle a Dios. Gracias, Jesús. Gózate en la presencia. Traigo mi alabanza, es más que palabras. Esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto. Solo tú eres la razón. Por siempre cantaré y con todo gritaré. Solo a ti, Jesús, mi rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Mi atención completa es lo que deseas. Tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente. Toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre. Mi alabanza tú eres. Por siempre cantaré y con todo gritaré. ¿A quién? Solo a ti, Jesús, Rey y mi Señor, rey. Jesús. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Por siempre cantaré y con todo gritaré. Solo a ti, Jesús, mi rey. Hemos declarado que lo que Él quiere no es solo una canción, no solo es un momento. Él quiere nuestra vida, quiere una vida rendida. Y esa es la mejor adoración que tú y yo podemos darle, iglesia. Tú le das la vida cuando has decidido correr la carrera por el Señor, poniendo tus ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo. Amén. Y no somos perfectos de ninguna manera, pero su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Por eso hoy cantamos esto: de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, muéveme a tu imagen.
Señor, dejar una senda recta para aquellos que necesitan conocerte. Que nuestra vida, Señor, sea un digno ejemplo de guardar y vivir tu palabra, Señor. Esto no es en nuestras fuerzas, esto no es de cosa humana, esto es un don. Y esto es a través de ti, Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas, que es santidad. Dile, quiero ser más como tú y ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Oh Señor, tu amor es la esperanza para este mundo. Que ellos te conozcan, que seamos dignos y buenos mensajeros de tu amor para los que no te conocen. Porque es a través de nuestra vida que podrán conocerte y a través de tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que te muevas en los hogares. No nos limita una pantalla, porque tu Espíritu Santo está y atiende a los que invocan de todo corazón tu nombre. Ministra, Espíritu de Dios. Bendito eres, Señor Jesús. Abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra, porque tu palabra, Señor, cambia nuestras vidas. Tu palabra es lumbrera en nuestro caminar. Por eso hoy abrimos nuestro corazón y nuestros oídos espirituales para recibir tu palabra. Iglesia, toma tu ofrenda, toma tu diezmo, lo que has traído al Señor, y apártalo para Él. Es una manera en la que nosotros podemos bendecir al Señor y el Señor santifica nuestros ingresos. Amén. Vamos a orar por las ofrendas. Dios, tú conoces la gratitud de nuestro corazón, y de esta manera es que traemos ante ti nuestras ofrendas y nuestros diezmos, porque hemos comprobado tu fidelidad con nosotros, y nadie, Señor, nadie se ha quedado sin tu provisión. Gracias, Jesús, que tu obra, Señor, se siga extendiendo y siga creciendo. Te damos muchas gracias. Amén. Iglesia, no te desconectes. Viene ahora la palabra de Dios y escuchemos atentamente su voz. Dios te bendiga. Preview. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, buenas tardes. Me da un gusto poder estar en contacto con ustedes a través de este medio, y pues vamos a compartir la palabra de Dios. Como ustedes recordarán, estamos llevando el estudio de la carta a los Hebreos, y voy a compartir acerca de los versículos en el capítulo 12 de Hebreos, del 18 al 29. Los vamos a leer y después vamos a orar. Dice así, en los versículos de Hebreos capítulo 12, del 18 al 29. Dice así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron negaron que
rogaron, que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta tarde porque tú nos permites estar escuchando una vez más el mensaje que tú tienes para nosotros. Dios, clamo a ti para que nuestro corazón, Señor, esté abierto, nuestros oídos atentos, Señor, a lo que tú estás hablando a nuestras vidas en estos tiempos, Señor. Sé tú guiando y dirigiendo nuestros pasos, Señor, a través de tu palabra. Sé tú visitando, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo a cada uno de tus hijos, Señor, y seamos instruidos y enseñados por ti, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, son del 18 al 29, son bastantes versículos. Yo me voy a enfocar en ciertos versículos nada más, porque pues abarcarlos todo uno por uno es mucho tiempo. Pero el tema que yo le puse a esta predicación es: escuchemos la voz de Dios. Amén. Y el versículo base que yo tomé para esta palabra se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 25, que dice: mirad que no desechéis al que habla, pues si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Amén. Prestar atención a lo que Dios habla será de mucho provecho espiritual para nuestra vida. Este versículo, encontramos aquí una quinta advertencia que Dios le hace a los oyentes, a los hebreos, a los judíos, cristianos, que en ese momento estaban escuchando el mensaje de la palabra. Y esta que encontramos en Hebreos 12:25 es una advertencia. Y durante toda la carta de Hebreos, Dios hace 5 advertencias. Y el título que yo le puse es: escuchemos a Dios, escuchemos la voz de Dios. Yo no sé, son 13 capítulos, estamos casi ya por terminar, estamos en el capítulo 12, falta otro capítulo. Si recuerdes esas advertencias que hemos escuchado durante este estudio, durante esta carta de Hebreos, es bien importante. ¿Qué es una advertencia? ¿Qué es o qué objetivo tiene una advertencia? Y bueno, yo busqué qué era advertencia y dice que es una noticia o información para avisar o aconsejar sobre algo. Es la comunicación de una amonestación o instrucción de parte de Dios de una manera general. Amén. Esa es una advertencia. Y bueno, quise retomar estas advertencias. Son 5 y te voy a mencionar cada una de ellas. Y mira, aquí en este capítulo de 12, el subtítulo de donde están los versículos, donde tomé Hechos 12:25, el subtítulo dice: los que rechazan la gracia de Dios. Y estas 5 advertencias que encontramos en Hebreos nos advierten para no llegar a este punto de rechazar la gracia de Dios. O sea,
O sea, la caída del hombre no es en un momento, es gradual. Y durante Hebreos, Dios nos hace serias advertencias para no llegar a este punto de rechazar la gracia de Dios, de rechazar la voz de Dios. Amén. Al no escuchar las advertencias, corremos grave peligro. Amén. Y lo vamos a ver durante estas 5 advertencias. Bien, la primera la encontramos en Hebreos capítulo 2, versículo 1 y 4. Hebreos capítulo 2. Versículos del 1 al 4. ¿Ya estás ahí? Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por las que oyeron? Amén. Dice que tenemos nosotros que poner, dice, diligencia, que atendamos a las cosas que hemos escuchado. ¿Qué hemos escuchado? ¿Qué es lo que nos han hablado? ¿Qué es lo que Dios ha estado hablando a nuestra vida? Y si nosotros nos vamos al capítulo 1 de Hebreos, nos encontramos que este capítulo comienza así. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, dice, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Dios, hermano, hermana, oyente, Dios continuamente está hablando a nuestra vida. Amén. A través de su palabra, a través de las circunstancias, todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene un propósito de Dios en nuestra vida. Y Él habla a nuestros corazones. La cuestión es poner diligencia y atender a lo que Dios está hablando. Amén. Y en este capítulo 2 nos habla y nos dice que debemos nosotros atender, dice, al mensaje fundamental de una salvación tan grande. ¿Cuál es ese mensaje fundamental? El tema de toda la carta de Hebreos dice que es la superioridad de Jesús. ¿Cuál es la enseñanza fundamental? Esa, que solamente es a través de Jesucristo. No es por obras, no es por otra cosa, sino es a través de la fe en Jesucristo que nosotros podemos obtener esa salvación tan grande. Amén. Dice: no descuidemos. Dice: ¿para qué? Dice: para que no nos deslicemos, para que no nos perdamos, para que no nos salgamos. ¿Sí? Esa es la primera advertencia que nosotros encontramos. Y bueno, en Hebreos capítulo 12, en el versículo 1, dice así, en el 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí lo vuelve a afirmar y le dice a los oyentes, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En el capítulo 2, el subtema dice: el autor de la salvación. ¿Quién es el autor de la salvación? Jesucristo. Amén. Jesucristo es el autor de la salvación. Ya no es bajo la ley, sino ahora es bajo la gracia de Dios, bajo la sangre de Jesucristo, bajo el sacrificio de Jesús. Amén. Entonces nos exhorta y nos advierte y nos dice: no pierdan el enfoque, no pierdan o no se desvíen del fundamento que es Cristo Jesús. Solamente a través, una vez perdiendo el enfoque, entonces estamos en grave peligro. Por eso es la primera advertencia. ¿Qué es lo primero? Jesucristo. Todo es a través de Jesucristo. Si nosotros perdemos ese enfoque,
bueno, nuestra vida entonces comienza a tomar otro giro. Amén. Y corremos el riesgo de, dice, rechazar la gracia de Dios. Amén. Primera advertencia, ¿cuál es? Que no descuidemos la verdad fundamental del Evangelio, que es Cristo Jesús. Jesucristo, superior a todo. Amén. La segunda advertencia la encontramos en Hebreos, capítulo 3. Hebreos 3, el versículo del 7 al 12, que dice así. Dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Amén. En el versículo 12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros. Dice, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Amén. Dices tú, un creyente incrédulo, ¿cómo puede ser eso? Pero aquí nos lo está diciendo. La audiencia de ese momento eran creyentes. Esta palabra estaba dirigida a los creyentes, a los que creían a Dios, pero solamente creían, no obedecían. No había esa certeza en sus corazones de quién era Dios. Y dudaban en hacer las cosas, dudaban en obedecer a Dios. Y la incredulidad es eso, dudar de hacer algo. Cuando tú crees, tú lo haces, no cuestionas, no, tú actúas. Pero cuando damos lugar a la duda es entonces que hay incredulidad en nuestro corazón. Amén. Y hay riesgos. Dice, mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos dice lo siguiente. 11:6 dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y recordemos, hermano, de una fe genuina, una fe obediente, una fe que cree y actúa. Esa es la fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿De qué fe nos habla? De esa fe que cree y actúa, que cree y hace, que cree y vive. De esa fe nos habla. Los hombres de Dios que encontramos en el capítulo 11 eran hombres que creyeron y caminaron en lo que creyeron. Amén. No dudaron en ningún momento. Creyeron y permanecieron, no importando las circunstancias, no importando las situaciones. Ellos permanecieron y creyeron en Jesucristo y en lo que Dios había dicho y en lo que Dios había hablado. Amén. La incredulidad te opone a la verdad. La incredulidad, cuando hay incredulidad en nuestro corazón, nos opone a la verdad. Y vamos a leer 1 Timoteo. Eso lo encontramos en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Timoteo 1:13. Dice así: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Amén. Habla acerca del apóstol Pablo. Amén. Él decía que perseguidor de la iglesia, era el perseguidor de la iglesia, sacaba a los cristianos, mataba a los cristianos, perseguía a los cristianos, estaba opuesto a la verdad de Dios. ¿Por qué? Dice, por la incredulidad. Y la incredulidad nos hace caminar en direcciones opuestas a la voluntad de Dios. Por eso advierte y dice, ten cuidado de que haya incredulidad en tu corazón.
La incredulidad nos aparta de Dios y de su voluntad. Eso es lo que hace, y eso lo encontramos en esta quinta advertencia, donde dice en Hebreos capítulo 12, el 25, dice así: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos, dice, que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Amén. Vamos a ir en direcciones opuestas. Hebreos, vamos a leer Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, dice, para apartarse del Dios vivo. Amén. Nos aparta de la voluntad de Dios cuando damos lugar a la duda. La incredulidad es eso, dar lugar a la duda, y el hacernos dudar. ¿Será, no será? ¿A poco sí? ¿Acontecerá, no acontecerá? Eso nos hace, dice, nos hace apartarnos de la voluntad de Dios. Como estoy con la duda de que sí o no, pues no lo hago. Mejor no lo hago. Mejor no actúo, mejor no. Y eso nos detiene y nos hace salirnos de la voluntad de Dios. Es un pecado. La incredulidad es un pecado. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 2, ¿qué instrucción nos da? Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si tú te das cuenta, la carta de Hebreos, cada capítulo, cada versículo está enlazado y nos lleva hacia un mismo punto. Nos lleva hacia un mismo punto, el riesgo de no creer, el riesgo de no fundamentarnos en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Nos pone en zona de peligro. Entonces es importante que nosotros, como hijos de Dios, atendamos, dice, con diligencia, las advertencias, las amonestaciones, las instrucciones, el consejo que Dios nos da a través de su palabra, para que nosotros podamos tener una permanencia en el camino de Dios. Y no solamente permanecer, sino tener esa fe activa, esa fe que actúa, esa fe que se mueve. No, pues sí, permanezco en el camino de Dios, pero sin ganas, no, sin nada. No, es creyendo. Es creyendo en lo que Dios habla, en lo que Dios dice, con un ánimo en nuestro corazón, con la certeza y la seguridad de que Dios es el que está en control de todas las cosas. Amén. Segunda advertencia, ¿cuál es? Dice que nos advierte acerca de la incredulidad de nuestro corazón. Que no haya incredulidad en tu corazón y en mi corazón. Amén. ¿Qué es lo que hace crecer la incredulidad en nuestra vida? La duda. Amén. En la tercera advertencia la encontramos en Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. La tercera advertencia es acerca del no crecer y madurar. Amén. Del no crecer y madurar. Vamos ahí a Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenemos necesidad de que se os vuelva a enseñarles cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, dice, tienen los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Amén. Aquí nos da una característica y nos dice que se han vuelto tardos para oír. Dice que un cristiano que es tardo para oír es aquel
que se le enseña continuamente la palabra, la oye, pero no la recibe, no la acepta en sus pensamientos, no quiere aceptar la verdad, no le da importancia y no se esfuerza por ponerla en obra o por entenderla. Amén. Dice, teniendo que ser ya maestros, tiene uno que volverles a instruir, tiene que volverles a enseñar. Amén. Tardos para oír. ¿Cuánto hemos recibido nosotros en este tiempo? Enseñanza, mucha enseñanza. Pero dice que estos hombres o esta audiencia a la que se refiere el autor de Hebreos, dice que eran tardos para oír. Escuchaban, pero pues no le daban la importancia necesaria a lo que escuchaban. Tardos para oír. Y el ser tardos para oír, eso produce en nosotros falta de crecimiento y de desarrollo en nuestra vida. No crecemos, no maduramos. Tantos años en el Evangelio y seguimos en las mismas. No, a veces nos están, ya se lo dije quién sabe cuántas veces, y no pasa de ahí, porque no quiere aceptar la verdad de Dios, porque no quiere reconocer lo que Dios le está diciendo, y eso es un estorbo. Y no crecemos, no avanzamos, no maduramos. Y esa es la tercera advertencia y es un peligro para nosotros. Y lo vemos, por ejemplo, en un agua estancada. ¿Qué sucede con esa agua estancada? Cuando el agua corre, el agua se mantiene limpia, pero cuando el agua se estanca, se pudre, ya no tiene ninguna función, es inservible. Entonces, si nosotros no crecemos, no nos desarrollamos, no va a pasar nada en nuestra vida. Una persona se vuelve inmadura porque se ha hecho tarda para oír, porque se niega a crecer por falta de conocimiento de la palabra y porque no ejercita sus sentidos mentales y espirituales. Amén. Dice que una persona madura, dice que tiene sus sentidos ejercitados del discernimiento del bien y el mal. Mira, hermano, el crecimiento y la madurez nos ayudan a superar las circunstancias difíciles. Y es más, las circunstancias difíciles nos ayudan a madurar y a crecer. Es parte del crecimiento y del desarrollo del cristiano. ¿Cómo aplico lo que sé en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias? Es que es fácil recitar un versículo, pero aplicarlo a nuestra vida es cuando estamos en medio del proceso, es cuando estamos en medio de las situaciones difíciles, es donde se ve la madurez, donde se ve si lo que tú sabes, lo crees, lo aplicas en tu vida. Y eso te ayuda a superar los tiempos difíciles, los tiempos de prueba, que es lo que sucedía con los hombres de Dios mencionados en Hebreos. Hombres que vivieron situaciones de veras críticas, terribles, pero eran hombres maduros, hombres que tenían ejercitados los sentidos espirituales y sabían que todo eso tenía un propósito de Dios en sus vidas. Amén. Toda advertencia, dice, la advertencia no estaba, la audiencia, perdón, dice, no estaba atendiendo a la voz de Dios, al consejo de su palabra. Su actitud era de indiferencia. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, hemos sido indiferentes al mensaje de la palabra? Estamos ahí, en este momento, estás sentado en tu sillón, en tu sala, escuchando, pero indiferente a la palabra. Ah, sí. Más pendiente del reloj y de ver cuánto tiempo ya lleva el predicador y decir, ya se tardó. Una actitud de indiferencia, una resistencia, dice, no declarada. Nos resistimos al mensaje. A veces Dios nos está hablando, Dios nos está redarguyendo y nos resistimos a lo que Dios nos está diciendo. Y eso impide que nosotros nos desarrollemos, maduremos, crezcamos. Una actitud prejuiciosa. Nos adelantamos a muchas cosas. Empezamos a pensar cosas que ni al caso. Que produce, dice, una inmovilización y una falta de desarrollo en nuestra vida. Amén. Y en Hebreos, capítulo 12, que es en el capítulo que estamos, en el versículo del 5 al 8, nos dice y nos habla acerca de la disciplina. ¿Sabes? La disciplina es el elemento que Dios utiliza para ayudarnos a crecer y fortalecer nuestra fe. Es la disciplina la que nos ayuda a crecer y a madurar en el camino de Dios. Cuando nosotros logramos entender esto, entonces
La disciplina, las pruebas, las circunstancias difíciles, lejos de desanimarnos, lejos de ocasionar daño en nuestro corazón, entonces lo vamos a enfocar de una manera correcta y vamos a entender que es Dios trabajando con nosotros. ¿Qué produce la disciplina? ¿Qué producen las pruebas en nuestra vida? ¿Sabes qué produce eso, hermano? Carácter. Es formado el carácter de Dios en nuestra vida. Esos hombres de Dios, ¿en qué tiempo fueron formados? En los tiempos difíciles. En los tiempos difíciles. Y cada hombre de Dios vivió sus situaciones diferentes, pero vivió situaciones difíciles. Hebreos 12, del 5 al 8. Dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo, dice, como a hijo. Hijo mío, no menosprecies, dice, la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y anota todo, dice, y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios, dice, os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Amén. O sea, la disciplina es necesaria para el crecimiento y la madurez del cristiano. Hermanos, si nosotros entendemos esto, no nos vamos a oponer a la disciplina, a las pruebas, y no vamos a renegar en los tiempos difíciles. Y no vamos a estar diciendo, es que Dios, yo te sirvo y mira cómo me... No, o sea, vamos a entender que Dios está queriendo que nuestra fe se afirme, que nuestra fe crezca, que nuestra fe se desarrolle. Ese es el motivo de la disciplina. Amén. Sí podemos ver que en este capítulo 12 se encuentra relacionado con todo lo de Hebreos. O sea, Dios es exacto, es perfecto. Amén. El no escuchar la advertencia de Dios nos pone en un grave peligro, hermano. Hemos escuchado 3 advertencias y estas ya las habíamos escuchado anteriormente y probablemente las habíamos olvidado. La primera de ellas dice que no olvidemos que el fundamento de nuestra fe es Cristo Jesús. Es solamente a través de Él. La segunda advertencia nos habla y dice que no debemos dejar que crezca la incredulidad en nuestro corazón, porque nos aparta de los propósitos de Dios, nos aparta de la voluntad de Dios. Y si tú te vas dando cuenta, esto es un decaimiento gradual. Y aquí nos habla y nos exhorta a madurar, a crecer, es lo normal, ¿no? Cuando tú ves una planta que no crece, dices, bueno, ¿qué le falta? ¿No? Le cambias la tierra, le pones abono, haces muchas cosas porque lo normal de una planta es que esa planta crezca, ¿no? Y hasta le echas más agua, si la tienes en la sombra la pones en el sol y buscas la manera para que esa planta crezca y se desarrolle. El crecimiento de un bebé es normal. Cuando vemos a nuestros hijos chaparritos chiquitos que no crecen, nos preocupamos y decimos, bueno, ya tiene pues tantos años y no crece. Algo está pasando y vemos y como mamás o papás vamos y ya queremos hacer y deshacer. Porque no es normal que un hijo no crezca, no se desarrolle. Y lo mismo es en el Evangelio, lo mismo es en las cosas de Dios. No es normal que no crezcamos. Y eso va a traer peligro a nuestras vidas. Es tiempo de crecer. Este tiempo, hermano, es tiempo de lo que sucede a nuestro alrededor. Es para que ejercitemos nuestra fe. Es que busquemos a Dios. El mensaje de Dios es el mismo, no ha cambiado. Escuchemos el mensaje que Dios tiene para nuestra vida. Él quiere que permanezcamos en sus caminos, pero con la actitud correcta, con la motivación correcta, con el propósito correcto, no nomás porque sí. No nomás porque sí, sino que una actitud correcta. ¿Cuál es la cuarta advertencia? Esta advertencia es para los creyentes desanimados. Para aquellos, es un riesgo el desánimo en nuestra vida, hermano. ¿Sabes por qué? Porque eso te aparta, te aleja de Dios. Nos hace que volvamos atrás. Nos hace que nos olvidemos, dice.
advertencia, dice, nos habla de aquellos que habiendo gozado de los privilegios más sublimes del nuevo pacto, se alejen de Cristo. Amén. Es una advertencia al creyente desanimado. ¿Estás desanimado, hermano? ¿Estás desanimado? Levántate. Levántate. Tiempo de prueba es para que te levantes. El tiempo de aflicción es para que te levantes y comiences a creer en Dios, en Jesucristo. Es para que tú veas que Dios te ama. La Biblia dice que al que ama corrige y disciplina. No es porque Dios te ha olvidado, no es porque Dios te ha dejado, no. Al contrario, es porque Dios te ama y porque Dios quiere que te levantes y porque Dios no quiere que te pierdas, porque Dios quiere que llegues a la meta, que lleguemos a la meta, que es estar con Él eternamente. No es que no te ame, no es que se haya olvidado de ti, no, hermano. Lo que pasa es que no hemos entendido, como que no tenemos los sentidos ejercitados y es entonces que nos sentimos abandonados, nos sentimos solos, los que olvidados tal vez. Pero no estamos olvidados, hermano. Dios está tratando con nosotros. Dios quiere formar carácter en tu vida. Eso es lo que Dios está queriendo decirte en este tiempo. ¿Estás pasando por tiempos difíciles? ¿Estás pasando por pruebas, circunstancias? Es Dios hablando a tu vida. Es Dios diciéndote, mira, ya, levántate, ponte las pilas. Yo te llamé, yo te escogí, yo te predestiné, yo te diseñé, yo tengo planes para ti, pero así no, o sea, sacúdete, anímate, porque el riesgo latente para tu vida es apartarte, es desechar la gracia de Dios. Es desechar la gracia de Dios. Dice, dejando a un lado si la salvación, hermano, se pierde o no, porque esto es un dilema, ¿no? Y pudiéramos decir, bueno, entonces ¿se pierde o no se pierde? Dejando a un lado eso, hermano, déjame decirte algo. Nadie pone un cartel de peligro en un lugar donde no existe peligro. Nadie te va a poner una calavera y peligro cuando no existe el peligro. Si hay una advertencia, es por algo, hermano, es por algo. Dice que debemos de cuidar una salvación tan grande. ¿Por qué Dios dice cuidar? Dios no pone las cosas nada más porque sí, es por algo, hermano. En Hebreos capítulo 6, versículo 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Hebreos, es 6:4, perdón, me equivoqué. 6:4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la prueba de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Ven? Hay una advertencia ahí, hermano. Y escuchamos lo que significa una advertencia. Amén. Escuchamos lo que significa una advertencia. Tú y yo debemos escuchar la voz de Dios. Están ahí por algo, porque quieren librarnos de algo. ¿Por qué se daría una advertencia de algo que no puede pasar? ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene que hacer el oyente? ¿Cuestionar lo que la palabra de Dios dice? No, lo que tiene que hacer el creyente es atender el consejo de la palabra. Y si Dios te dice, sal de ahí, sal de ahí. Si Dios te dice, cambia de dirección, cambia de dirección. Si Dios te está diciendo, esto no es así, es porque no es así, hermano. No es lo que tú crees o lo que yo creo o lo que yo siento o lo que yo pienso, es lo que Dios dice. Esa es la fe, hacer lo que Dios dice. Y aquí Dios nos está advirtiendo. Amén. Dios nos está advirtiendo. En Hebreos
capítulo 12, del 18 al 21, dice así. Hebreos 12, del 18 al 21, que es en el capítulo donde 18 al 21. Porque no os habéis acercado, no. Hebreos 12, del 12, dice, por lo cual, Hebreos 12, 12, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la sanidad la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Estás desanimado, hermano? Es tiempo de levantar. Es tiempo de levantarte. Sal de donde estás. Estás en un grave peligro. Estás a un paso de rechazar la gracia. Estás a un paso de decirle, Señor, ya. Esa es la advertencia. Si tú permaneces en el desánimo, si tú permaneces ahí, el riesgo que corres es abandonar la carrera, abandonar la gracia de Dios. Hermano, dice que atendamos con diligencia. O sea, pongamos mucha atención a estas advertencias que encontramos en la carta a los hebreos, porque esas mismas advertencias son para ti y son para mí en estos tiempos. Los tiempos son difíciles, los tiempos son males, las situaciones cada vez se ponen más duras. Pero lo que no debe cambiar, hermano, es nuestra fe, o más bien, nuestra fe tiene que crecer. No menguar, tiene que crecer en estos tiempos, porque a final de cuentas estamos viendo que la palabra de Dios se está cumpliendo. Y la venida del Señor está más pronta de lo que tú y yo nos podemos imaginar. ¿Qué harás al respecto? ¿Qué haremos al respecto? ¿Atenderemos la voz de Dios? ¿Escucharemos detenidamente el mensaje de la palabra de Dios? Y en algunas de las advertencias siempre comienzan con la palabra mirad. Por ejemplo, la de Hebreos capítulo 12, versículo 25 dice, mirad que no desechéis al que habla, pues si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Mirad. Y yo busqué qué significado. Mirad. Casi en la mayoría de las advertencias comienza, mirad. Es considerar, percibir, advertir, tener en cuenta, atender. O sea, no nada más es porque sí mirad, o sea, es poner mucha atención a lo que Dios está hablando a tu vida y a la mía. Pongamos atención al mensaje de la palabra de Dios. Dios nos habla y lo vemos en el capítulo 1. Desde todo el tiempo Dios ha estado hablando y Dios nos sigue hablando. En estos tiempos Dios nos está hablando. Pasas por situaciones difíciles, Dios te está hablando. Hay pruebas en tu vida, Dios te está hablando. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Dice que afirmarnos en la fe, formar carácter en nuestra vida. Ese es el propósito que Dios tiene, una fe auténtica, una fe, dice que tiene que ser probada y tiene que ser pasada por fuego. Eso es el propósito de Dios, hermano, hermana. La quinta advertencia es esta: mirad que no desechéis al que habla. Hemos escuchado, hermano, lo que Dios está hablando a nuestra vida. Hemos escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Dice, mirad que no desechéis al que habla. Y hermano, cuando desechamos el consejo de la palabra, estamos desechando a Dios.
le estamos diciendo, no me interesa lo que tú me estás diciendo. Y esto sucede, hermano, cuando descuidamos todas esas áreas en nuestra vida. La caída del hombre, hermano, la caída del hombre es gradual, o la separación del hombre es gradual. Entonces, pongamos atención, hermano, a lo que Dios está hablando a nuestra vida. Dios trata con nosotros de maneras diferentes. El cristiano debe colocar su vida en una perspectiva espiritual y divina. Las cosas de Dios, hermanos, se disciernen espiritualmente, no carnalmente, hermano. El autor nos insta a que guardemos su palabra y prestemos atención a ella. Eso es lo que más nos está diciendo. Atentos, atentos. Pongan atención, pongan diligencia en cada cosa que he hablado y que he dicho. En aquel tiempo la audiencia estaba desanimada, estaban desalentados porque estaban por tiempos de persecución. Pero Dios tenía un propósito. Y recordemos, hermano, que dice la Biblia que esos creyentes fueron los primeros convertidos. Y la Biblia dice que en Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta el último de la tierra. Comenzó con Jerusalén. ¿Qué provocó la persecución en aquel tiempo, hermano? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Por qué sufrieron persecución? ¿Sabes por qué? Porque cuando estaban en persecución comenzaron a salir y entonces, ¿qué pasó? El evangelio se propagó. El evangelio creció, el evangelio salió a otros lugares. Tenía un propósito de Dios. Quiere usarte para propagar el evangelio. Quiere usarte para que su reino se establezca en la tierra. Que no solamente tú seas el bendecido, sino que otros vengan al conocimiento de Dios. En el capítulo 11 encontramos testimonios de hombres y mujeres que alcanzaron buen testimonio por su fe y sus obras. Pero también nos habla de hombres que rechazaron la gracia y el consejo de la palabra. Amén. Y lo encontramos en el capítulo 12. ¿De quién nos habla? De Esaú. Un hombre que rechazó la gracia de Dios, un hombre, hermano, que rechazó las bendiciones de Dios, las promesas de Dios. ¡Qué tremendo! Rechazó. Y vamos ahí dice que Esaú era un fornicario. Y el fornicario habla acerca de la inmoralidad y que es un hombre inmoral. Un hombre inmoral es un hombre sensual, es un hombre que se deja llevar por sus deseos, es un hombre que se deja llevar por sus emociones. Fue lo que le sucedió a Esaú. Le restó importancia a la primogenitura, a la bendición de Dios. Y prefirió dejarse llevar por sus deseos que valorar lo que Dios le había dado. Y en estos tiempos, hermano, estamos viviendo, estamos en una generación donde le está dando más importancia a sus deseos que a lo espiritual. Está dando más valor a lo que siente, a lo que quiere, a lo que desea, que a la voluntad de Dios, que a la promesa de Dios, que a lo que Dios le ha dado. Y Esaú, hermano, Esaú nadie le quitó la primogenitura. Él la rechazó. A nadie Dios le va a decir tú ya no. Nadie, nosotros decimos ya no. Nosotros somos los que le decimos a Dios ya no. Esaú era un hombre. Fue un hombre que rechazó las bendiciones de Dios. Amén. Dios quiere que nosotros abandonemos el pecado, la rebeldía, la pereza y nos exhorta a vivir en santidad. Amén. Y la santidad, hermano, la santidad requiere que mueran nuestros deseos y que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida. Es morir a nuestro propio yo. Pues la gente ahora quiere seguir a Jesucristo sin santidad. No es posible, porque la Biblia nos enseña que sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Y estaba yo leyendo esto y me acordaba acerca de Caín. Acerca de Caín en Génesis capítulo 4, versículo 6. Génesis 4, 6. Dice así:
Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Vamos a leerlo en otra versión, en la versión, en la nueva versión, lenguaje, en el versículo Génesis 4, 6. ¿Por qué estás tan enojado? Le dice Dios a Caín. Recordemos que había rechazado la ofrenda que Caín le había llevado. Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Aquí Dios, hermano, está advirtiendo a Caín, porque Dios conoce nuestro corazón y sabía lo que había en él. Dice, ¿por qué está tan decaído tu semblante? Dios le estaba advirtiendo que si no se arrepentía de ese sentimiento o de eso que había en su corazón, dice, el pecado está al acecho, el pecado está a la puerta. Dios en pocas palabras le estaba diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete. Pero ¿qué hizo Caín? ¿Atendió? ¿Escuchó la voz de Dios? No, desechó el consejo de Dios. Desechó a Dios y no hizo caso. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, por lo que después hizo. Dice que después se llevó a su hermano y dice que mató a su hermano. Mató a su hermano. Y aquí lo que vemos, hermano, es que Dios lo advierte, Caín no atiende el consejo y hace lo que hace. Y después Dios le dice, ¿ustedes creen que Dios no sabía de dónde venía? ¿Ustedes creen que Dios no sabía lo que Caín acababa de hacer? Pero Dios le da otra oportunidad para que él se arrepintiera. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios, hermano, le preguntó con la intención de que él, Señor, perdóname, lo maté. Acabo de matar a mi hermano, lo maté, perdóname. Pero Caín todavía le dijo, pues, ¿qué soy su cuidandero o qué? ¿Por qué me preguntas a mí? Le dio la oportunidad de arrepentirse y no lo hizo. Y luego, hermano, cuando escucha la consecuencia de haber desechado, el castigo que él tiene, que Dios le da por no haber escuchado, dice que Caín le dice, Señor, pero pues está muy tremendo el castigo, pero no hay seña de arrepentimiento. No hay seña, pudiera haberle dicho, Señor, perdóname, ¿no? Perdóname, ten misericordia de mí, no sé, ¿no? Pero Caín dijo, Señor, pues es que te estás pasando, ¿no? Como que no hubo arrepentimiento. Un hombre, hermano, que rechazó la gracia de Dios, que rechazó el consejo de la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer tú y yo, hermano, con el consejo de la palabra? El tema es, escucha la voz de Dios. 5 advertencias que encontramos aquí en este libro de Hebreos, en la carta de Hebreos. 5 advertencias. Hermano, hermana, escuchemos el mensaje que Dios tiene para tu vida y para mí. Amén. Dios nos está hablando. En estos tiempos Dios nos está hablando. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te doy gracias en esta tarde, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y porque tú nos amas, Señor. Y porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, y hay un objetivo y un propósito por el cual tú dejas estas enseñanzas en la palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada advertencia que tú has dejado establecida en tu palabra, Señor. Y ruego a ti, oh Padre, que no seamos tardos para oír, Señor, sino que atendamos con diligencia, con detenimiento el consejo de tu palabra. Escuchemos tu voz, Señor. Dejemos que la palabra penetre en nuestros corazones y haga lo que tenga que hacer, Señor. Padre, en tus manos estamos, Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Te la pases bien durante el resto de la tarde. Dios te bendiga. Saludos a todos.